8 meses tras el divorcio, el millonario la vio embarazada y entendió que el hijo vive. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Hay decisiones que actúan como bisagras en el destino. Instantes aparentemente pequeños que giran sobre sí mismos y abren puertas a realidades completamente nuevas, cerrando para siempre las anteriores. Cuando nos damos cuenta del error, del camino equivocado que tomamos en ese cruce, el sendero de regreso ha desaparecido, borrado por el tiempo. Esta es la crónica de Santiago Solari, un hombre que, a sus 38 años, había conquistado el mundo material. Era la definición del éxito en la vibrante Buenos Aires, Argentina. Su firma de inversiones era un referente en el mercado, moviendo cifras que mareaban a cualquiera. Su vida era un catálogo de logros tangibles y lujo palpable. Residía en un apartamento que cortaba la respiración en Puerto Madero. Cada mañana, el río se extendía ante sus ventanas como una promesa líquida de perfección. El sol ascendía, pintando de oro las aguas y reforzando la idea de que su vida era intocable. Todo estaba bajo su control, o eso era lo que él creía firmemente. Conducía un Mercedes-Benz de un negro profundo, tan pulido que reflejaba el cielo. Vestía trajes italianos que parecían esculpidos sobre su cuerpo, y sus noches transcurrían en los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Para cualquier espectador, Santiago Solari no solo había alcanzado el éxito, sino que lo habitaba con una naturalidad envidiable. Sin embargo, el verdadero valor de su existencia no se contaba en pesos ni en propiedades. El auténtico tesoro de su vida tenía nombre y apellido, Valeria Palacios. Ella era el ancla inesperada en su mundo de cifras frías. Sin ella, todo lo demás se habría sentido hueco, un simple decorado sin alma. Valeria, con 32 años, era una arquitecta brillante. Su belleza era de esa clase serena que no requiere artificios. Poseía una elegancia natural que desarmaba. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, de un profundo color avellana, parecían capaces de observar más allá de las apariencias. Lo que había capturado a Santiago no era solo su estética, sino su esencia. Valeria vibraba con pasión. Hablaba de sus proyectos arquitectónicos, de cómo el arte y la funcionalidad debían bailar juntos, y sus ojos brillaban con una intensidad que Santiago nunca había encontrado en nadie más. Era inteligente, ferozmente independiente y llena de vida. Se conocieron 3 años atrás, en una cena de negocios que Santiago casi había decidido saltarse. Él financiaba un desarrollo inmobiliario y ella era la arquitecta principal del proyecto. La conexión fue instantánea, eléctrica e innegable. Hablaron durante horas esa noche, olvidando a todos los demás invitados, perdidos en su propio universo. 6 meses después de ese primer encuentro, Valeria se mudó al lujoso apartamento de Puerto Madero. La vida juntos era una sinfonía de pasión e intelecto. Sus días comenzaban con desayunos en el balcón, observando el amanecer sobre el río. Discutían sobre filosofía, política y arte, encontrando en el otro un igual intelectual. Viajaban a Mendoza, perdiéndose entre viñedos bajo el sol. Caminaban por las playas de Mar del Plata en pleno invierno, abrazados contra el viento frío. Hacían el amor con una intensidad que parecía renovarse cada día, como si fuera siempre la primera y la última vez. Su conexión era profunda, un refugio en medio del mundo caótico. Santiago, conocido en el mundo empresarial por ser un hombre calculador, frío y distante, descubrió una nueva faceta de sí mismo junto a ella. Con Valeria podía permitirse ser vulnerable, podía ser simplemente humano. Ella había derribado los muros que él había construido meticulosamente durante décadas. Pero existía una sombra en este cuadro perfecto, un tema que Santiago había evitado con determinación, la paternidad. Para él, los niños eran sinónimo de una libertad perdida. Representaban un obstáculo directo en su carrera ascendente, una complicación que no estaba dispuesto a asumir bajo ninguna circunstancia. Valeria conocía su postura.
Habían tocado el tema en conversaciones superficiales, donde él siempre dejaba clara su negativa. Ella, que albergaba el sueño de ser madre algún día, había aceptado en silencio que ese sueño tendría que ser pospuesto indefinidamente mientras estuviera con él. O al menos, eso era lo que Santiago asumía. Todo cambió una tarde de marzo. El aire comenzaba a tener un toque otoñal. Santiago regresó a casa más temprano de lo habitual, eufórico tras cerrar un negocio multimillonario. Su humor era inmejorable. Planeaba sorprender a Valeria, llevarla a cenar a su restaurante favorito para celebrar su éxito. Abrió la puerta del apartamento esperando encontrarla trabajando en sus planos o leyendo en el salón. Pero la escena que lo recibió fue muy distinta. Valeria estaba sentada en el sofá, inmóvil, con la mirada perdida en la vista del río. Su postura era rígida y había una tensión en el aire que él notó de inmediato. «Necesitamos hablar», dijo ella, y su voz sonaba extraña, contenida. No se giró para mirarlo. Esas 3 palabras, universales portadoras de malas noticias, golpearon a Santiago. Dejó su maletín en la entrada, el entusiasmo de su celebración evaporándose instantáneamente. El silencio del apartamento pareció volverse pesado. Se acercó con cautela, sintiendo cómo su corazón aceleraba el ritmo sin motivo aparente. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. Valeria finalmente giró el rostro hacia él. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados, como si hubiera pasado horas llorando en silencio antes de que él llegara. «¿Qué sucede, mi vida?», preguntó él, y el nudo que se formó en su garganta le sorprendió. «¿Estás bien? ¿Ha pasado algo en el estudio?». Ella negó lentamente con la cabeza, respirando profundamente, como si buscara el valor necesario para pronunciar las palabras que cambiarían todo. Valeria tomó aire y lo soltó despacio. Luego, sin más preámbulos, con una voz que temblaba pero que era firme, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Estoy embarazada». El mundo, tal como Santiago Solari lo conocía, se detuvo en seco en ese preciso instante. El río, la ciudad, el aire, todo quedó congelado. La palabra quedó suspendida en el aire lujoso del apartamento. Embarazada. Flotó entre ellos como una sentencia irrevocable. Santiago sintió que el sonido se desvanecía, como si estuviera bajo el agua. Un bebé. Un hijo. La idea era tan ajena, tan opuesta a sus planes, que su mente se negó a procesarla por un segundo. «¿Qué?», fue todo lo que pudo articular. La palabra salió seca, casi como un eco. Valeria mantuvo la mirada, aunque las lágrimas comenzaban a acumularse nuevamente en sus ojos. «Tengo 6 semanas», continuó ella, con la voz temblorosa. «Me hice 3 pruebas esta mañana. Todas positivas. Fui al médico». «Es real, Santiago». Ella buscó su mano, pero él no reaccionó. «Vamos a tener un bebé», susurró ella, como si al decirlo en voz alta pudiera hacerlo más real, más aceptable para él. Esas palabras, que para tantos otros eran motivo de alegría absoluta, para Santiago fueron el detonante de un pánico frío y paralizante. Sintió como el miedo le recorría la espalda, una sensación helada que le oprimía el pecho. Se levantó bruscamente del sofá, como si necesitara espacio físico para escapar de la noticia. Caminó de espaldas a ella, dirigiéndose hacia el gran ventanal. Afuera, Buenos Aires continuaba su ritmo frenético, ajena al terremoto interno que sacudía su vida. «No puede ser», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «No es posible. Teníamos cuidado, siempre». Su voz era apenas audible, una negación desesperada. «No siempre, Ale», respondió Valeria con suavidad, desde el sofá. «Y tú sabes perfectamente que ningún método es infalible al 100%. Santiago apretó los puños con fuerza, sus nudillos volviéndose blancos. Su mente, usualmente tan clara y estratégica para los negocios, ahora era un caos. Buscaba una salida de emergencia, una solución rápida, una forma de revertir esto.
Pero solo encontraba confusión y una creciente sensación de estar atrapado. No estoy listo para esto, dijo finalmente, su voz dura, resonando contra el cristal. Siguió dándole la espalda. No quiero ser padre, Valeria. Fui muy claro contigo sobre eso desde el principio. Cada palabra era una barrera que levantaba entre ellos, un muro de protección para su propia libertad. Lo sé, dijo ella, y su voz finalmente se quebró. El sonido de su llanto contenido lo golpeó, pero él no se giró. Sé que fuiste claro. Pero las cosas cambian, Ale. Esto no es algo que planeamos, simplemente pasó. Y ya está sucediendo. Este bebé está creciendo dentro de mí ahora mismo. Es parte de ti y es parte de mí. Él se volteó entonces, y la mirada que le dirigió era una que ella nunca había visto. Era fría, calculadora, desprovista de toda la ternura que solía dedicarle. Era la mirada del empresario implacable, no del hombre que la amaba. Entonces, dijo él, con una frialdad que cortaba el aire, tienes una decisión que tomar. Valeria lo miró, incrédula. El llanto se detuvo, reemplazado por un shock helado. Podía sentir el abismo abriéndose entre ellos. ¿Una decisión? ¿Qué quieres decir con eso, Santiago? El miedo en la voz de ella era palpable, pero él estaba demasiado consumido por su propio pánico para notarlo. Te estoy dando las opciones, continuó él, con la misma voz carente de emoción que usaba para cerrar tratos despiadados. O interrumpes este embarazo ahora, mientras todavía es temprano, o lo nuestro se termina. Aquí y ahora mismo. La crueldad de sus propias palabras pareció sorprenderlo incluso a él, pero no retrocedió. Valeria sintió la frase como una bofetada física. El aire abandonó sus pulmones. Las lágrimas ahora rodaban libremente por sus mejillas, lágrimas de dolor y de incredulidad. ¿Me estás dando un ultimátum?, preguntó con la voz rota. ¿Me estás pidiendo que elija entre tú y nuestro hijo? Te estoy diciendo la verdad de cómo me siento, respondió Santiago, inflexible. Cada palabra era un cuchillo que él mismo clavaba, separándolos más. No voy a ser padre. No ahora, y probablemente no nunca. Si decides seguir adelante con esto, si decides tener ese bebé, lo harás completamente sola. Yo no seré parte de esa vida. El silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor, pesado, cargado de todo lo que se había roto en esos pocos minutos. Valeria lo miraba fijamente, buscando desesperadamente algún rastro del hombre del que se había enamorado. Pero ese hombre parecía haber desaparecido, reemplazado por este extraño de ojos duros y corazón de hielo. No puedo creer que seas tú, susurró ella. El hombre que amé nunca me habría dicho esto. Santiago desvió la mirada, incapaz de sostenerla de ella, pero su postura seguía siendo rígida. Soy el mismo hombre, Valeria. Solo que tú no querías ver esta parte. Ella se limpió las lágrimas con rabia. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Su voz era apenas un murmullo, pero estaba cargada de una nueva determinación. Se levantó del sofá con movimientos lentos, como si cada parte de su cuerpo le pesara, como si hubiera envejecido años en esa conversación. Tienes una semana, respondió Santiago, volviendo a su tono de negociador. Quería cerrar el tema, resolverlo. Quiero tu respuesta en una semana. Valeria asintió en silencio, sin mirarlo. Caminó hacia la habitación que habían compartido durante años y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Santiago se quedó solo en la inmensa sala, mirando la ciudad que comenzaba a encender sus luces. La euforia por su éxito empresarial se había transformado en cenizas. No sintió alivio por haber sido firme, no sintió victoria por haber impuesto sus términos. Solo sintió un vacío profundo y oscuro que no sabía cómo llenar. Los siguientes 7 días fueron un infierno silencioso. La tensión en el apartamento era tan densa que se podía cortar. Apenas hablaban. Compartían la misma cama, pero un océano de resentimiento y miedo los separaba.
Valeria pasaba las noches llorando en silencio, creyendo que él no la escuchaba, pero él sí lo hacía. Cada sollozo ahogado era una daga en el pecho de Santiago. Una parte de él quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, que encontrarían una solución juntos. Pero su orgullo, su miedo visceral a la paternidad y su egoísmo arraigado lo mantenían firme en su posición. No cedió. Esperó, contando los días hasta su fecha límite. El séptimo día llegó, un domingo por la mañana. El apartamento estaba inundado de una luz clara y fría. Santiago estaba en el balcón, fingiendo leer el periódico mientras tomaba un café. El corazón le latía con fuerza, anticipando la conversación. Esperaba, se convencía a sí mismo, que ella hubiera tomado la decisión razonable. Valeria apareció en la puerta del balcón. No llevaba sus ojos hinchados de llanto. Su rostro estaba pálido pero sereno. Llevaba jeans, una blusa blanca sencilla y sostenía una pequeña maleta en la mano. Santiago dejó la taza de café sobre la mesa. Su expresión era indescifrable, pero la maleta era una mala señal. Ya tomé mi decisión, dijo ella. Su voz era firme, sorprendentemente clara, aunque él pudo notar el brillo de lágrimas contenidas que ella se negaba a derramar. Santiago sintió un vuelco en el estómago. Se preparó para la confrontación final, listo para defender su postura una vez más. Me voy, Santiago, continuó Valeria, y cada palabra aterrizó con un peso definitivo. No voy a interrumpir este embarazo. No puedo hacerlo. Ella lo miró directamente a los ojos, sin miedo. Y no voy a seguir con un hombre que me obliga a elegir entre él y mi propio hijo. Valeria, por favor, seamos lógicos, comenzó Santiago, levantándose de la silla. Intentó usar su tono persuasivo, el que usaba en las reuniones. Pero ella levantó una mano para detenerlo, y el gesto fue tan firme que él cayó. No, ya es tarde para la lógica. Ya dijiste todo lo que tenías que decir hace una semana. Ahora me toca a mí hablar, dijo ella, dando un paso hacia él. Te amé, Santiago. Te juro que te amé con todo mi corazón. Creí ciegamente que íbamos a construir una vida juntos, que éramos un equipo. Pero ahora veo que equivocada estaba. Estaba enamorada de una versión tuya que quizás nunca existió. El hombre que yo amo, continuó, su voz ganando fuerza, nunca me habría puesto en esta situación. El hombre que yo amo habría sentido miedo, sí, pero lo habría enfrentado conmigo. Habría encontrado la forma de que lo superáramos juntos. Pero tú solo pudiste pensar en ti mismo, en tu libertad, en tu carrera. Cada palabra era un golpe certero. Santiago quiso responder, quiso defenderse, quiso decirle que no era tan simple, que él también estaba sufriendo. Pero la verdad en la mirada de ella lo silenció. Se dio cuenta de que no tenía argumentos válidos, solo excusas egoístas. Adiós, Santiago, dijo Valeria finalmente. Su voz se suavizó, pero no perdió su firmeza. Espero que algún día, sinceramente, entiendas el valor de lo que perdiste hoy. Dio media vuelta, sin esperar una respuesta, y caminó con la espalda recta hacia la puerta principal. Él la vio salir del apartamento. Escuchó el sonido de sus pasos firmes alejándose por el pasillo de mármol. El clic del ascensor al ser llamado. Las puertas metálicas abriéndose y cerrándose. Y entonces, solo entonces, el silencio total cayó sobre él. Se quedó completamente solo en medio de su vida perfecta. Los días que siguieron fueron extraños, desorientadores. Santiago esperaba sentir una especie de alivio, la liberación de la presión. Había mantenido su postura, había ganado la batalla. Su vida ordenada podía continuar sin la interrupción de un bebé. Pero en lugar de alivio, lo que sentía era un vacío inmenso. El apartamento, antes un santuario de lujo y pasión, ahora parecía una caverna gigantesca y silenciosa. Cada habitación le recordaba a ella. Su perfume aún flotaba levemente en el dormitorio.
Sus libros seguían en la mesita de noche. La cama se sentía fría, absurdamente grande sin ella a su lado. Las mañanas perdieron su sentido. Ya no había nadie con quien compartir el café en el balcón. Las noches eran peores. Regresaba del trabajo esperando escuchar su risa, el sonido de la música que ponía mientras cocinaba. Pero solo lo recibía el eco de sus propios pasos sobre el piso de mármol. Santiago se sumergió en el trabajo con una intensidad obsesiva. Se convirtió en su única droga, su único refugio. Llegaba a la oficina antes del amanecer y se iba mucho después de que todos se habían ido. Cerraba tratos, viajaba, acumulaba más dinero. Pero la sensación de vacío no desaparecía, solo se hacía más profunda. Y en medio de esa negación, Santiago se convenció de algo. Se aferró a una idea con desesperación. Estaba seguro, absolutamente seguro, de que Valeria había interrumpido el embarazo. Ella era una mujer práctica, inteligente, una arquitecta exitosa. Sabía lo difícil que era criar un hijo sola. Seguramente, se dijo a sí mismo, ella solo se había ido por orgullo. Pero una vez sola, habría tomado la decisión razonable. Habría solucionado el problema. Esta creencia se convirtió en su salvavidas. Era más fácil seguir adelante pensando así. Era la única forma de mitigar la culpa que comenzaba a roerlo por dentro. Se imaginaba que el problema había sido resuelto. Que no había un bebé. Que su vida perfecta, aunque ahora solitaria, podía continuar. Esta mentira autoimpuesta le permitió funcionar. Le permitió levantarse cada mañana y enfrentar el día sin desmoronarse por completo. Pasaron las semanas, que se convirtieron en meses. Intentó contactarla varias veces al principio. Le envió mensajes de texto, tratando de sonar casual, pero ella nunca respondió. Pronto descubrió que había bloqueado su número. Intentó llamarla, pero la llamada iba directo al buzón de voz. Buscó sus perfiles en redes sociales. Instagram, Facebook, LinkedIn. Todo había desaparecido. O lo había eliminado de todas sus cuentas o las había cerrado por completo. Era como si Valeria Palacio se hubiera evaporado de la faz de la tierra, borrando cualquier rastro de su existencia. Y Santiago, con su orgullo herido y su corazón destrozado, aunque se negara a admitirlo, eventualmente dejó de intentarlo. Se dijo a sí mismo que era lo mejor, que ambos necesitaban seguir adelante. Pero hay verdades que no pueden ocultarse para siempre. Hay decisiones que tienen consecuencias de largo alcance. Hay secretos que, por mucho que intentemos enterrarlos bajo mentiras convenientes, siempre encuentran la forma de regresar. Y Santiago estaba a punto de descubrir que la verdad tiene una forma cruel de revelarse, precisamente cuando uno menos la espera y cuando más daño puede hacer. Existe una clase de dolor que no se manifiesta de inmediato. Actúa como una herida interna, profunda, que tarda en sangrar. Al principio, uno cree que está bien, que la decisión tomada fue la correcta, que la vida simplemente continúa su curso. Pero con cada día que pasa, el dolor se filtra, se hace más intenso, más real. Eventualmente, ese dolor sordo se vuelve insoportable. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Santiago Solari en los 8 meses que siguieron a la partida de Valeria. Los primeros días, impulsado por la adrenalina de la ruptura y su propia negación, fueron los más fáciles. El trabajo era su anestesia. En el papel, todo en su vida marchaba a la perfección. Sus cuentas bancarias crecían exponencialmente. Sus socios lo felicitaban por su visión y su agresividad en los negocios. Su reputación en el círculo empresarial de Buenos Aires estaba en su punto más álgido. Era el rey Midas, todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero el oro era frío. Cuando regresaba cada noche al apartamento silencioso de Puerto Madero, la realidad lo golpeaba como una ola helada. El silencio era ensordecedor. No había música sonando desde la cocina. No había debates apasionados sobre arquitectura o política hasta la madrugada. No había nadie.
Intentó llenar ese vacío con sustitutos baratos. Salía con amigos a bares elegantes en Palermo. Bebía whiskies caros, fingía reírse de chistes que no le hacían gracia. Siempre terminaba la noche solo, mirando la pantalla de su celular, esperando una notificación que nunca llegaba. La soledad era un compañero constante. Sus amigos, bien intencionados, le presentaban mujeres. Mujeres hermosas, inteligentes, exitosas. Modelos, abogadas, empresarias. Pero ninguna era Valeria. Ninguna tenía esa forma particular de mirarlo, como si pudiera ver directamente a través de su fachada. Ninguna hacía que su corazón se acelerara solo con entrar en una habitación. Las noches eran una tortura. El insomnio se apoderó de él. Daba vueltas en la cama que antes compartía con ella, oliendo su almohada tratando de encontrar un rastro de su aroma, pero ya se había desvanecido. Se levantaba y caminaba hasta el balcón, mirando las luces de la ciudad que nunca dormía, sintiéndose más solo que nunca. Se preguntaba dónde estaría ella. Si pensaba en él. Si lo odiaba con toda su alma. Y sobre todo, volvía a la mentira que necesitaba creer, se preguntaba si realmente había abortado. Ella lo hizo, se repetía a sí mismo como un mantra. Tomó la decisión práctica. No hay bebé. Todo está bien. Pero en el fondo de su corazón, una vocecita insistente, casi inaudible, susurraba, ¿y si no lo hizo? ¿Y si tu hijo sigue vivo? Santiago ahogaba esa voz con más trabajo, con alcohol, con distracciones superficiales. Pero la voz, por muy débil que fuera, nunca desaparecía por completo. 2 meses después de la ruptura, en una noche de viernes solitaria, la soledad lo venció. Había tomado demasiado vino y la necesidad de saber de ella era abrumadora. Tomó su celular y escribió un mensaje simple, «Hola, ¿podemos hablar?». Presionó enviar. El mensaje nunca fue entregue. Bloqueado. La sensación de rechazo fue devastadora, física. Sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Intentó llamarla desde su teléfono de la oficina. Nada. Le envió un correo electrónico a su cuenta personal. Ninguna respuesta. Valeria había construido una fortaleza digital para mantenerlo fuera. El tercer mes, la desesperación comenzó a ganar terreno. Condujo en un impulso hasta el estudio de arquitectura donde Valeria trabajaba. Era un edificio moderno en Recoleta, con ventanales enormes. Se estacionó frente a la entrada y esperó. Esperó durante 3 horas, observando a la gente entrar y salir, buscando su rostro. Valeria nunca apareció. Finalmente, tragándose su orgullo, entró. Se acercó a la recepcionista. Disculpe, busco a la arquitecta Valeria Palacios. ¿Está disponible? La recepcionista lo miró con curiosidad profesional. La arquitecta Palacios ya no trabaja con nosotros. Renunció hace 2 meses. Santiago sintió que el piso se movía bajo sus pies. Renunció, repitió, aturdido. ¿Sabe a dónde se fue? ¿Dejó alguna dirección de contacto? La mujer negó con la cabeza. No tengo esa información, señor. Lo lamento. Salió del edificio sintiéndose mareado. Valeria había renunciado al trabajo que amaba. ¿Por qué? El 4.º mes, hizo algo que jamás pensó que haría. Contrató a un investigador privado. Fue un momento de profunda humillación. Admitir que había perdido tanto el control que necesitaba pagarle a alguien para encontrarla. Solo quiero saber que está bien, le mintió al investigador. El hombre trabajó durante 3 semanas. Finalmente, llamó a Santiago. Tengo noticias. Encontré registros de que la señorita Valeria Palacio se mudó a Córdoba. Alquiló un apartamento pequeño en el barrio de Nueva Córdoba. No hay mucha actividad. Parece que está viviendo de manera muy discreta. Córdoba. A más de 700 kilómetros de Buenos Aires. Se había ido lejos,
tan lejos como pudo. Santiago pensó en tomar un avión, en aparecer en su puerta, en suplicarle perdón de rodillas. Pero algo lo detuvo. El orgullo. O quizás era miedo. Miedo de que ella le cerrara la puerta en la cara. Miedo, sobre todo, de enfrentarse a la verdad que había estado evitando. Miedo de encontrarla y confirmar que la vocecita en su cabeza tenía razón. Los meses quinto y sexto fueron una espiral descendente. Comenzó a descuidar su trabajo. Sus socios notaron su ausencia, su falta de interés. Pasaba las noches mirando fotos antiguas de ambos en su celular. Fotos de ese viaje a Mendoza, con ella sonriendo con una copa de vino. Fotos en Mar del Plata, con el cabello revuelto por el viento. Fotos de ellos dos en el sofá, felices. ¿En qué momento exacto había destrozado todo eso? El séptimo mes, algo cambió. Despertó una mañana y se miró en el espejo. Vio a un hombre demacrado, con ojeras profundas y ojos vacíos. No se reconoció. ¿Qué estás haciendo?, se preguntó en voz alta. Decidió que iba a cambiar. Iba a dejar de sentir lástima por sí mismo. Ella había tomado su decisión. Se aferró con más fuerza a su mentira, ella había interrumpido el embarazo. Estaba viviendo su nueva vida en Córdoba. Él necesitaba hacer lo mismo en Buenos Aires. Volvió al gimnasio, se enfocó en el trabajo, incluso aceptó algunas citas. Parecía que se estaba recuperando. Pero la herida seguía ahí, latente. Y entonces llegó el octavo mes. El mes que lo cambiaría todo para siempre. Era un martes por la tarde, a finales de noviembre. Buenos Aires comenzaba a arder bajo el calor del verano inminente. El aire era pesado, sofocante. Santiago acababa de salir de una reunión tensa en el centro de la ciudad. Decidió caminar un poco antes de volver a la oficina. Necesitaba despejar la mente. Caminaba por la avenida Santa Fe, una de las arterias principales, dejándose llevar por la marea humana. Las aceras estaban repletas de oficinistas apurados, turistas y vendedores ambulantes. El ruido era ensordecedor. Se dejó llevar, sin rumbo fijo, perdido en sus pensamientos. Pasó frente a una librería, un café, una tienda de ropa. Y entonces, en medio de esa multitud anónima, a través del denso tráfico de la tarde, la vio. Del otro lado de la calle. Valeria. Su corazón se detuvo. Literalmente, dejó de latir por un segundo. Pensó que estaba alucinando. Que el calor, el estrés, los meses de tormento mental finalmente le habían pasado factura. Parpadeó, esperando que la imagen desapareciera. Pero no. Era ella. Real, tangible, a menos de 20 metros de distancia. Caminaba despacio por la acera opuesta. Llevaba un vestido azul claro, suelto y liviano. Su cabello largo caía por la espalda. Tenía lentes de sol que ocultaban sus ojos, pero era ella. Caminaba con un cuidado particular, como si midiera cada paso. Y entonces Santiago lo vio. El detalle que hizo que todo su mundo construido sobre mentiras se desmoronara. Valeria estaba embarazada. No un poco, no en las primeras etapas. Su vientre era enorme, redondo, imposible de ignorar bajo el vestido liviano. Caminaba con esa postura característica de las mujeres en el último trimestre, con la espalda arqueada y una mano apoyada en la parte baja de la espalda. 8 meses. Tenía que tener 8 meses de embarazo. Santiago sintió que el mundo se desintegraba a su alrededor. El ruido de la ciudad se desvaneció por completo. El calor, la gente, los autos, todo desapareció. Solo existía ella, y ese vientre abultado que contenía la prueba viviente de su mentira. Ella nunca había abortado. Nunca. Todos esos meses, él había vivido en una farsa que él mismo creó. El bebé estaba vivo. Creciendo. Real. Era su hijo. Las piernas de Santiago dejaron de funcionar.
Se quedó paralizado en medio de la acera. La gente lo esquivaba, molesta. Alguien lo empujó, otro murmuró una queja. Él no podía moverse. Valeria seguía caminando, ajena a su presencia. Estaba llegando a la esquina, a punto de cruzar la calle y desaparecer de nuevo. Santiago supo con una certeza absoluta que si la dejaba irse ahora, si no hacía nada, jamás se lo perdonaría. Sería su segunda, y definitiva, cobardía. Sus piernas reaccionaron antes que su cerebro. Empezó a caminar, luego a correr. Cruzó la calle sin mirar, esquivando un taxi que le tocó la bocina furiosamente. Valeria, gritó. Su voz sonó desesperada, ahogada por el tráfico. Ella no lo escuchó, o fingió no hacerlo. Siguió caminando. Y Valeria, espera, gritó de nuevo, más fuerte, ya casi alcanzándola. Esta vez sí se detuvo. Lo hizo despacio, muy despacio, como si temiera lo que iba a encontrar. Giró la cabeza. Se bajó los lentes de sol. Y sus ojos color avellana, esos ojos que él había soñado durante 8 meses, encontraron los de él. Y en esos ojos, Santiago vio algo que lo destrozó por completo. No había amor. No había alegría de verlo. No había sorpresa. Solo había un cansancio infinito. Un cansancio profundo, y una tristeza tan vasta como el océano. Era la mirada de alguien que había sufrido demasiado. Hay encuentros que redefinen una vida. Momentos en los que el universo te obliga a enfrentar la verdad que has estado evitando. Para Santiago, ese momento fue allí, en una acera bulliciosa, bajo el sol implacable. Frente a la mujer que había amado con locura y que había destruido con su cobardía. Santiago, dijo ella finalmente. Su voz era distinta. Más madura, más grave, más cansada. Había perdido la ligereza que solía tener. Él se acercó despacio, temiendo que ella fuera a salir corriendo, que fuera una ilusión. La gente seguía pasando a su alrededor, molesta por el obstáculo. Valeria, comenzó él, pero las palabras se le atoraron. Su mirada bajó inevitablemente a su vientre. La prueba irrefutable. Tú nunca. No pudo terminar la frase. Nunca aborté, completó ella por él. Su voz era plana, sin emoción, como si constatara un hecho obvio. No, Santiago. Nunca lo hice. Él sintió que las piernas le temblaban. Una parte de él, hasta ese último segundo, había albergado la estúpida esperanza de que fuera un malentendido. De que ese embarazo fuera de otra persona, de otra historia. Pero la forma en que lo miraba lo confirmaba todo. ¿Es mío?, preguntó, sabiendo que la pregunta era absurda. Los tiempos coincidían perfectamente. Valeria lo miró entonces, y en sus ojos hubo un destello. No era rabia, era decepción. Sí, Santiago. Es tuyo. Aunque renunciaste a cualquier derecho sobre él hace 8 meses. Cada palabra fue un golpe directo. Santiago pasó una mano temblorosa por su cabello, tratando de procesar la avalancha de emociones. Shock. Culpa. Miedo. Arrepentimiento. Y algo más, algo que no se atrevía a nombrar, pero que se parecía a la esperanza. Yo creí que tú habías, tartamudeó. Necesitamos hablar, dijo él, con desesperación. Por favor, Valeria. Dame 5 minutos. Solo 5 minutos. Ella suspiró, un suspiro largo y agotado. Se veía físicamente exhausta. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre, en ese gesto instintivo de todas las madres. No creo que sea una buena idea, Santiago, dijo ella, con la voz cansada. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, insistió él, y no le importó sonar patético. Solo 5 minutos. Hay un café allí en la esquina. Déjame al menos escucharte. Te lo suplico.
Valeria lo observó durante un largo momento. Santiago podía ver el conflicto en sus ojos. La lucha interna entre el deseo de alejarse de él lo más rápido posible, y quizás una pequeña parte de ella que sentía curiosidad por escuchar qué excusa patética intentaría darle esta vez. Está bien, aceptó finalmente. Su voz era resignada. 5 minutos. Pero después de eso me voy, Santiago. Y te juro que si intentas seguirme, llamaré a la policía. Él asintió rápidamente, antes de que pudiera cambiar de opinión. Gracias. Te lo prometo. Solo 5 minutos. La guió hasta el pequeño café de la esquina. Un lugar tranquilo con mesas en la acera, protegido del sol por sombrillas. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Se sentaron en una mesa apartada, lejos de los demás clientes. El silencio entre ellos era incómodo, cargado de 8 meses de palabras no dichas. Santiago pidió un café cortado para él y un agua mineral para Valeria. Ella aceptó el agua con un murmullo de agradecimiento. Bebió despacio, como si necesitara ese momento para armarse de valor. Él la observó. Vio las marcas del tiempo y el sufrimiento en su rostro. Tenía ojeras ligeras. Su piel tenía ese resplandor del embarazo, pero también había líneas de cansancio alrededor de sus ojos que antes no estaban. A pesar de todo, a pesar del agotamiento y la tristeza, seguía siendo la mujer más hermosa que él había visto en su vida. ¿Qué haces en Buenos Aires?, preguntó él, rompiendo el hielo. El investigador que contraté, dijo, e inmediatamente se arrepintió de haberlo mencionado. Valeria enarcó una ceja, y la decepción en su rostro se intensificó. ¿Contrataste un investigador privado? ¿En serio, Santiago? ¿No pudiste simplemente respetar mi decisión de alejarme? Yo necesitaba saber que estabas bien, se defendió él débilmente. Necesitaba encontrarte. ¿Para qué?, dijo ella, sin inflexión en la voz. ¿Para presionarme de nuevo? ¿Para asegurarte de que me había deshecho del problema? Él bajó la mirada, avergonzado. No tenía respuesta para eso. Vine a Buenos Aires para una consulta médica, explicó Valeria, ignorando su patética excusa. Tengo un especialista aquí que está siguiendo mi embarazo. Resulta que es de alto riesgo. Por mi edad, y por otras complicaciones que surgieron. Las palabras alto riesgo hicieron que el corazón de Santiago se contrajera. ¿Estás bien? ¿El bebé está bien?, preguntó, esta vez con genuina preocupación en su voz. Valeria soltó una risa corta, amarga, sin alegría. Ah, ahora te preocupa. Ahora que me ves aquí, evidentemente embarazada, ahora sí te importa. ¿Dónde estaba esa preocupación hace 8 meses, Santiago? Por primera vez, había emoción en su voz. Era rabia. Una rabia fría y contenida. ¿Dónde estaba tu preocupación cuando me diste ese ultimátum? ¿Dónde estabas cuando tuve que dejar mi trabajo, mi casa y mi ciudad para tener a mi hijo en paz, lejos de ti? Él tragó saliva. No tenía defensa. Lo siento, dijo. Las palabras sonaron vacías, inútiles, incluso para él. No puedo ni empezar a decirte cuánto lo siento, Valeria. He pasado estos 8 meses en un infierno. No he podido dormir. No he podido pensar en otra cosa que no seas tú. Cometí el peor error de mi vida. Ah, sí, dijo ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. ¿Sabes cuál fue mi infierno, Santiago? Mi infierno fue el día que me echaste de tu vida. Fue tener que tomar la decisión más antinatural del mundo, elegir entre el hombre que amaba y el hijo que llevaba en mi vientre. Tú me obligaste a hacer esa elección, continuó, su voz temblando de furia contenida. Y yo elegí a mi hijo. Elegí a este bebé. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Valeria las limpió con rabia, como si estuviera enojada consigo misma por mostrar esa debilidad frente a él. Lo elegí porque es inocente, dijo.
Porque Él no pidió venir a este mundo. Porque desde el momento en que supe que existía, supe que lo amaría con cada fibra de mi ser. Y si eso significaba perderte a ti, al hombre que creí que era el amor de mi vida, entonces que así fuera. Santiago sintió que algo se rompía dentro de él. Verla llorar, escuchar el dolor crudo en su voz y saber que él, y solo él, era el responsable de todo ese sufrimiento, era insoportable. Nunca debía hacerte elegir, dijo él, con la voz quebrada. Fui un cobarde. Fui un egoísta. Tuve miedo y te lastimé. Te lastimé de la peor manera posible, admitió. Pero, Valeria, estos 8 meses me enseñaron algo. Me enseñaron que sin ti mi vida no tiene sentido. Que todo el dinero, todo el éxito, absolutamente nada de eso importa si no estás a mi lado. Te necesito. Los necesito. No, lo interrumpió ella con firmeza. No puedes hacer esto. No puedes aparecer 8 meses después, con un discurso bonito, y esperar que todo esté bien. No funciona así, Santiago. El daño que hiciste es demasiado profundo. No puedes simplemente poner una curita sobre una herida mortal. Lo sé, admitió él, desesperado. Pero necesito que sepas algo. Quiero estar en la vida de este bebé. Quiero ser su padre. Sé que no merezco esa oportunidad, sé que renuncié a ese derecho. Pero te lo suplico, Valeria. Dame una oportunidad, solo una, de demostrarte que puedo cambiar. Valeria lo miró fijamente durante un largo momento. El ruido del café, la gente hablando, todo pareció desvanecerse. Luego, lentamente, negó con la cabeza. No, Santiago. No necesito que seas su padre por lástima o por culpa. No necesito que aparezcas ahora solo porque te sientes mal. Este bebé merece un padre que lo quiera desde el principio, dijo ella, su voz ahora tranquila pero firme como el acero. Un padre que no tenga que ser convencido de querer estar presente. Y tú dejaste muy claro lo que querías hace 8 meses. No lo has olvidado, ¿verdad? La gente puede cambiar, Valeria. Yo puedo cambiar, insistió él. Quizás, concedió ella. Pero ese cambio tiene que ser real. Tiene que venir de adentro. Y no puede ser solo porque me encontraste casualmente en la calle. Tiene que ser por algo más que tu propia redención. Tocó su vientre con una ternura que contrastaba con la dureza de sus palabras. Es un niño, dijo suavemente. El médico me lo confirmó la semana pasada. Voy a tener un hijo varón. Santiago sintió que le faltaba el aire. Un hijo. Voy a criarlo sola. Y voy a enseñarle a ser fuerte, amable y valiente. Todo lo que su padre no fue. Cada palabra de Valeria era una puñalada, pero Santiago sabía que se merecía cada una de ellas. Había sembrado cobardía y ahora cosechaba desprecio. Bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. ¿Cómo vas a llamarlo?, preguntó con un hilo de voz, apenas audible. Valeria vaciló por un segundo. Pareció debatir si debía compartir ese último detalle con él. Finalmente, respondió, Felipe. Se va a llamar Felipe. Felipe. Su hijo. Su hijo iba a llamarse Felipe. La realidad de todo aquello finalmente lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. No era una idea abstracta. No era un qué pasaría si. Era real. En menos de un mes, probablemente, iba a nacer un niño, su niño, llamado Felipe. Y él había pasado 8 meses tratando de convencerse de que ese niño no existía. La culpa lo ahogaba, era un peso físico que le aplastaba el pecho. Déjame estar presente, rogó él, sin importarle ya su orgullo. La desesperación era total. Por favor, Valeria. Déjame ir a las consultas médicas contigo. Déjame estar ahí cuando nazca. Déjame conocerlo. No me quites eso. Te juro que he cambiado. Haré lo que sea.
Valeria lo miró, y por un segundo él vio una chispa de lástima en sus ojos, lo cual fue peor que la rabia. Ella se puso de pie lentamente, con el esfuerzo que requería su avanzado estado. No puedes entrar y salir de nuestras vidas cuando te convenga, Santiago. Felipe no es un trato de negocios que puedes renegociar. Si alguna vez, dijo ella, tomándose un momento para elegir sus palabras, algún día, demuestras que realmente has cambiado, que tu transformación es genuina y no una reacción de pánico, entonces, y solo entonces, hablaremos. Pero ese día no es hoy. Tomó su bolso de la silla. La miró una última vez. Y en esa mirada había tanto dolor, tanta decepción acumulada, que él sintió que se ahogaba. Cuídate, Santiago, dijo ella suavemente. Y por favor, no me busques más. Cuando esté lista para hablar contigo, si es que alguna vez lo estoy, yo seré la que te contacte. Pero por ahora, déjame en paz. Y con esas palabras, Valeria se dio la vuelta y se alejó del café. Caminó despacio por la acera, con una mano en su espalda y la otra protegiendo su vientre. Santiago la vio alejarse, cada paso un eco de la oportunidad que estaba perdiendo. Quiso levantarse, correr tras ella, gritar que la amaba. Pero se quedó sentado, paralizado por el peso de sus propios errores. Porque ella tenía razón. No podía simplemente aparecer y esperar que todo se arreglara. Había destruido algo hermoso y precioso. Reconstruir eso, si es que era posible, iba a requerir mucho más que disculpas vacías. Se quedó en ese café durante horas. Vio cómo el sol se ponía sobre Buenos Aires y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Pensó en todo lo que había perdido, en lo que podría haber tenido. Y por primera vez en 8 meses, lloró. Lloró por Valeria, por Felipe, y por el hombre patético en el que se había convertido. Pero sobre todo, lloró por el hombre que necesitaba ser y que no tenía idea de cómo llegar a ser. Cuando finalmente se levantó, tomó una decisión. No iba a rendirse. No iba a desaparecer. Pero respetaría sus deseos. Tenía que demostrarle que había cambiado. La pregunta era, ¿cómo? Los días posteriores a ese encuentro fueron los más oscuros de su vida. Pero ya no era la oscuridad de la negación, sino la de la cruda realidad. Sabía que Valeria tenía razón. Las palabras no servían de nada. Necesitaba acciones. Acciones concretas que demostraran una transformación genuina. La primera semana, Santiago hizo algo radical. Canceló todas sus reuniones. Delegó la dirección de su firma en sus socios. Le dijo a todo el mundo que se tomaba una licencia indefinida por asuntos familiares urgentes. Sus socios pensaron que había perdido la cabeza. El trabajo, su Dios, había sido destronado. Comenzó a investigar. Si Valeria no le permitía estar presente, al menos iba a prepararse. Se inscribió en clases prenatales y de paternidad en un hospital privado. Fue humillante. Era el único hombre allí sin una pareja. Las otras parejas lo miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Pero Santiago se tragó su orgullo. Participó en cada ejercicio. Aprendió a cambiar pañales en muñecos de plástico. Aprendió a sostener correctamente a un bebé, a preparar biberones, a identificar los diferentes tipos de llanto. Tomó notas, hizo preguntas. Quería estar listo. La instructora del curso, una enfermera mayor llamada Anita, notó su dedicación solitaria. Un día se le acercó. «¿La madre del bebé no puede acompañarte?», preguntó con amabilidad. Santiago dudó, pero decidió ser honesto. «Ella no quiere verme. Cometí errores terribles. Estoy tratando de enmendarlos». Anita lo miró con comprensión. «El hecho de que estés aquí solo, aprendiendo a cambiar pañales en un muñeco, dice mucho de ti, joven. No todos los hombres tienen el coraje de admitir sus errores. Sigue así». Esas palabras le dieron una pequeña chispa de esperanza. La tercera semana,
Hizo algo que nunca había hecho, fue a terapia. Se sentó en el consultorio de una psicóloga y, por primera vez, habló abiertamente de sus miedos. ¿Por qué reaccionó así cuando supo del embarazo?, preguntó la doctora. Miedo, admitió Santiago. Miedo a perder mi libertad. Miedo a no ser un buen padre. Y entonces, la revelación salió de su boca casi sin querer, miedo de convertirme en mi propio padre. No había pensado en su padre en años. El hombre que había abandonado a su madre cuando él tenía 5 años. El hombre que nunca volvió, nunca llamó, nunca se preocupó por él. ¿Ve el patrón?, preguntó la doctora suavemente. Tuvo tanto miedo de repetir la historia de su padre, que terminó haciendo exactamente lo mismo. Abandonó a su hijo antes de que naciera. Esa verdad lo golpeó como un balde de agua fría. Se había convertido en el hombre que más despreciaba. Las sesiones de terapia se volvieron intensivas. Comenzó a desentrañar las raíces de su egoísmo, de su necesidad de control. Era un proceso doloroso, pero necesario. Pero todo ese trabajo interno no cambiaba la realidad. Valeria seguía sin querer hablar con él. Felipe iba a nacer, y él no estaría allí. La 4ª semana, escribió una carta. Larga, honesta, sin pretensiones. Le contó a Valeria sobre las clases de paternidad, sobre la terapia, sobre la revelación de su padre. No le pidió perdón, sabía que la palabra estaba gastada. Solo le dijo la verdad, que amaba a Felipe, aunque no lo conocía, y que pasaría el resto de su vida demostrando que merecía ser parte de sus vidas. Envió la carta por correo certificado a la dirección de Córdoba y esperó. Pasaron los días. 1 semana. 2. Ninguna respuesta. La esperanza comenzó a desvanecerse. Tal vez era demasiado tarde. Tal vez había destruido algo que no tenía reparación. 5 semanas después del encuentro en la avenida Santa Fe, sucedió. Era un jueves por la tarde. Santiago estaba en su apartamento, revisando documentos de trabajo sin interés. Su celular sonó. Un número desconocido. Normalmente no respondía, pero algo, una intuición, le dijo que contestara. Hola, dijo con cautela. Hubo un silencio del otro lado. Solo el sonido de una respiración contenida. Estuvo a punto de colgar. Santiago. Era ella. Su corazón dio un vuelco y se puso de pie de inmediato. Valeria. Gracias por llamar. Yo, no pensé que. Recibí tu carta, lo interrumpió ella. Su voz sonaba agotada, sin rastro de la rabia de la última vez. Solo un cansancio profundo. Y no sé por qué estoy haciendo esto. Debería odiarte. Pero necesito decirte algo. Estoy asustada. El miedo en su voz era algo nuevo, y lo alarmó profundamente. Lo que sea. Dime. Estoy escuchando, dijo él rápidamente, acercándose a la ventana. Estoy en Buenos Aires otra vez. Tenía una consulta médica programada para mañana. Pero vine antes. No me he sentido bien. El médico encontró algo en el último ultrasonido. Hay complicaciones. El corazón de Santiago se hundió. ¿Qué tipo de complicaciones? ¿Estás bien? ¿Felipe está bien? No lo sé todavía, admitió Valeria, y su voz se quebró. El médico quiere hacer más pruebas mañana, posiblemente una amniocentesis. Dice que hay problemas con el líquido amniótico. Y yo estoy sola aquí, Santiago. Mi familia está en Córdoba. Mis amigas están trabajando. Y tengo mucho miedo. Escucharla admitir que tenía miedo, que estaba sola, fue desgarrador. Dime dónde estás, dijo él con urgencia. Iré ahora mismo. No tienes por qué pasar por esto sola, Valeria. Por favor, déjame estar contigo. Déjame apoyarte. Hubo un largo silencio. Santiago contuvo la respiración, temiendo que ella colgara.
Estoy en el hospital alemán, dijo finalmente. La consulta es mañana a las 9 de la mañana. Con el doctor Sandoval, en el 5º piso. Allí estaré, prometió Santiago. Llegaré ahora mismo si quieres. No, dijo ella. No vengas al hotel. No estoy lista para eso. Solo ven al hospital mañana. Por favor. Necesito que alguien esté allí. Allí estaré, repitió él, con una convicción absoluta. Te lo juro, Valeria. No te fallaré. La llamada terminó. Santiago se quedó mirando el teléfono. Valeria lo había llamado. Lo necesitaba. Le había abierto una pequeña ventana. Pero esa ventana venía con un precio terrible, había complicaciones. Felipe estaba en riesgo. Valeria estaba asustada. Sintió un miedo que nunca antes había experimentado. Ya no se trataba de él. No se trataba de su redención. Se trataba de ellos. De protegerlos. Pasó esa noche despierto, investigando sobre complicaciones en embarazos de alto riesgo. Leyó todo sobre la amniocentesis. A las 7 de la mañana, 2 horas antes de la cita, ya estaba en la sala de espera del 5º piso. A las 8:40, la vio aparecer por el pasillo. Caminaba despacio, con una mano en la espalda. Se veía pálida y agotada. Cuando sus ojos se encontraron, ella se detuvo. Él temió que diera media vuelta. Pero respiró profundo y siguió caminando hacia él. Llegaste temprano, dijo ella. No quería arriesgarme, respondió él, poniéndose de pie. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, admitió. Pase lo que pase, dijo él, lo manejaremos juntos. Ella lo miró, repitiendo la palabra juntos suavemente. Si me dejas, añadió él. Antes de que pudiera responder, una enfermera la llamó. Valeria Palacios. Aquí, respondió ella. El doctor Sandoval la está esperando. Valeria comenzó a caminar y Santiago la siguió instintivamente. ¿Él viene con usted?, preguntó la enfermera. Valeria dudó solo un segundo. Luego asintió. Sí. Es el padre del bebé. Esas palabras fueron un bálsamo para Santiago. Entraron al consultorio. El doctor Sandoval, un hombre de unos 50 años, lo saludó. Buenos días, Valeria. ¿Y usted es? Santiago Solari. Soy el padre. Se dieron la mano. Bien, siéntense. Tenemos que hablar. Se sentaron. Santiago notó que Valeria apretaba las manos sobre su regazo. Sin pensarlo, extendió su mano y cubrió las de ella. Ella se tensó, pero no la apartó. Valeria, dijo el doctor, las anomalías que vimos me preocupan. La frecuencia cardíaca de Felipe es irregular y el líquido amniótico está disminuyendo. ¿Qué significa eso?, preguntó Santiago, tratando de mantener la voz firme. Podría ser una insuficiencia placentaria. Que el bebé no esté recibiendo suficiente oxígeno, explicó el doctor. Necesitamos hacer un ultrasonido detallado ahora, y probablemente la amniocentesis esta misma tarde. Fueron a la sala de ultrasonido. Valeria se recostó. Santiago sostuvo su mano mientras el doctor movía el transductor. Y entonces, en la pantalla, lo vio. Vio a Felipe. Su cabeza, su columna, sus pequeños brazos y piernas moviéndose. Dios mío, murmuró Santiago, con lágrimas en los ojos. Es hermoso. Valeria también lloraba, mirando la pantalla con amor y miedo. El bebé está bajo estrés, dijo el doctor. El nivel de líquido es muy bajo. Programaremos la amniocentesis para las 3 de la tarde. Y Valeria, necesito que estés en reposo absoluto. Sin excepciones. Salieron del hospital con la noticia. ¿Dónde te estás quedando?, preguntó Santiago. En un hotel cerca de aquí, respondió ella. No.
No puedes quedarte en un hotel. No sola. No en esta situación, dijo él. Santiago, no tengo otra opción. Quédate en mi apartamento, soltó él. Ella lo miró, incrédula. ¿Es en serio? Tengo una habitación de huéspedes. Estarás cómoda. Podré cuidarte, llevarte al hospital. No tiene que significar nada más. Por favor. No deberías estar sola. Valeria lo pensó. Solo hasta que sepamos qué pasa, dijo ella. Y esto no significa que te haya perdonado. Entendido, dijo él. Fueron al hotel, recogieron su maleta y volvieron a Puerto Madero. El apartamento estaba igual. No has cambiado nada, dijo ella. No podía, admitió él. La instaló en la habitación de huéspedes. Regresaron al hospital a las 3. Él sostuvo su mano durante toda la amniocentesis, sintiendo cómo ella apretaba con fuerza. Los resultados estarán en 24 a 48 horas, dijo el doctor. Reposo absoluto. Regresaron al apartamento. Santiago la ayudó a acostarse. Descansa. Estaré aquí si necesitas algo. Él se quedó en la sala, mirando el río, el miedo oprimiéndole el pecho. Era casi medianoche cuando sucedió. Santiago estaba en su habitación, intentando dormir, cuando escuchó un grito ahogado. Corrió a la habitación de huéspedes. Encendió la luz. Valeria estaba sentada en la cama, pálida de terror, mirando las sábanas. Estaban manchadas de sangre. Algo está mal, Santiago, dijo temblando. Me duele. Me duele mucho. El pánico se apoderó de Santiago por un instante. Vio la sangre y su mente se quedó en blanco. Pero la voz temblorosa de Valeria lo trajo de vuelta. Vamos al hospital. Ahora, dijo él, su voz firme, tomando el control. La ayudó a levantarse con cuidado. Todo va a estar bien, ¿me oyes? Todo va a estar bien. Condujo a velocidades peligrosas por las calles vacías de Buenos Aires. Cada vez que Valeria se retorcía de dolor en el asiento del pasajero, él sentía una punzada de terror. Llegaron a la sala de emergencias. Prácticamente la cargó hasta la entrada, gritando por ayuda. Los enfermeros aparecieron con una camilla. Mi esposa está embarazada de 8 meses. Está sangrando, gritó él, sin darse cuenta de que la había llamado esposa. Tuvo una amniocentesis esta tarde. Su médico es el doctor Sandoval. Llámenlo. Una enfermera ordenó que prepararan la sala de partos de emergencia. Podría ser un desprendimiento placentario. Conectaron a Valeria a monitores. Máquinas pitaban. Santiago no entendía nada, pero veía el miedo en los rostros de las enfermeras. Santiago, dijo Valeria, extendiendo su mano. Estaba pálida, bañada en sudor. Tengo mucho miedo. Él tomó su mano. Yo también. Pero vas a estar bien. Tienen que estar bien. En ese momento, el doctor Sandoval entró de golpe, poniéndose la bata sobre el pijama. ¿Qué tenemos? Sangrado abundante. Sufrimiento fetal, informó una enfermera. La frecuencia cardíaca del bebé ha bajado a 80. El doctor la revisó. Es un desprendimiento. La placenta se está separando. Necesitamos sacar al bebé. Ahora. Cesárea de emergencia, ordenó. Preparen el quirófano. Se volvió hacia Valeria. Tendremos que usar anestesia general. No hay tiempo. Ella asintió, llorando. Solo sálvelo. Salven a mi bebé, por favor. Usted no puede entrar, le dijo el doctor a Santiago. Necesitamos espacio. Empujaban la camilla. Santiago caminaba junto a ella, sin soltarle la mano. Santiago, dijo ella, mirándolo. Si algo me pasa, prométeme que cuidarás a Felipe. Prométeme que lo amarás. No, dijo él,
con la voz rota. No haré esa promesa porque no va a pasar nada. Vas a salir de ahí y vamos a criarlo juntos. Ella le dio una sonrisa débil, triste. Te amo, susurró. Nunca dejé de amarte, incluso cuando te odiaba. Yo también te amo, dijo él, besando su frente. Siempre. Llegaron a las puertas del quirófano. Una enfermera lo detuvo. Vio cómo se la llevaban. Las puertas se cerraron. Se quedó solo. Se dejó caer en una silla, enterró el rostro en sus manos y rezó. Rezó como nunca, pidiendo, suplicando. Por favor, sálvalos. Quítame todo, pero no me los quites a ellos. Los minutos parecían horas. La agonía de la espera era física. Cada segundo era una tortura. A las 3 de la madrugada, las puertas se abrieron. Una enfermera salió. ¿Familia de Valeria Palacios? Yo, dijo él, corriendo hacia ella. ¿Están bien? La enfermera lo miró, y luego sonrió. El bebé está vivo. Es un niño hermoso. 3,4 kilos. Está en cuidados intensivos como precaución, pero está bien. Santiago sintió que las piernas le fallaban. ¿Y Valeria? La sonrisa de la enfermera vaciló. La cirugía fue complicada. Perdió mucha sangre. Pero logramos detener el sangrado. Está en recuperación. Está viva. Viva, repitió él. ¿Puedo verlos? ¿A mi hijo? A Valeria todavía no. Pero puede ver a su hijo. Sígame. Lo guió a la unidad de cuidados intensivos neonatal. Se lavó las manos, se puso una bata. Entró a la sala llena de incubadoras. Aquí está, dijo la enfermera, señalando una cuna transparente. Allí estaba Felipe. Perfecto. Se acercó, temblando. Metió la mano por la apertura y tocó la manita de Felipe. Los deditos del bebé se cerraron instintivamente alrededor de su dedo. Santiago se quebró. Lloró allí, sosteniendo esa mano diminuta. Hola, Felipe, susurró. Soy tu papá. Y te prometo que voy a estar aquí. Siempre. Pasó una hora allí, mirándolo. Señor Solari, dijo otra enfermera. Valeria ha despertado. Está preguntando por usted y por el bebé. Corrió a la sala de recuperación. Ella estaba pálida, rodeada de monitores. Felipe, fue lo primero que dijo. Está perfecto, dijo él, tomando su mano. Es hermoso, Valeria. Es fuerte, como tú. Ella cerró los ojos, llorando de alivio. ¿Y tú estás bien?, dijo él. Pensé que te perdía. Ella lo miró, la rabia había desaparecido. Estuviste aquí, susurró. Durante todo. ¿Dónde más estaría?, respondió él. Ustedes son mi familia. Gracias por quedarte, susurró ella antes de volver a dormirse. Los siguientes días fueron una nebulosa. Santiago no se movió de su lado. 3 días después, Valeria pudo sostener a Felipe por primera vez. La expresión de su rostro era de amor puro. Luego, se lo pasó a Santiago. Él sostuvo a su hijo contra su pecho y supo que todo había valido la pena. Una semana después, les dieron el alta. ¿A dónde vamos?, preguntó Valeria. A casa, dijo Santiago. La llevó a su apartamento. Había transformado la habitación de huéspedes en un cuarto para el bebé. Había una cuna, un cambiador. Lo había hecho en los ratos libres entre visitas al hospital. Valeria miró todo con asombro. Sé que tenemos mucho de qué hablar, dijo él. Pero quiero que sepas que este es su hogar. Ella acostó a Felipe en la cuna. Necesito tiempo, Santiago, dijo ella. No puedo olvidar lo que hiciste. Lo sé, dijo él. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Ella asintió lentamente. Está bien.
Vamos a intentarlo. Los primeros meses fueron difíciles. Noches sin dormir, llantos. Pero Santiago estuvo presente. Cambió pañales, preparó biberones, la apoyó en todo. Lentamente, Valeria comenzó a sonreír de nuevo. Empezaron a hablar, a reconstruir la confianza. 3 meses después, en el balcón, ella dijo, hoy hace un año te dije que estaba embarazada. Me obligaste a elegir. Él bajó la mirada. Pero, continuó ella, en estos meses te vi cambiar. Te vi convertirte en un padre. Y me di cuenta de algo. Ya no tengo que elegir. Somos una familia. Él la miró, con lágrimas en los ojos. Ella se inclinó y lo besó. Un beso suave, un nuevo comienzo. No era el final, sino el inicio de su verdadera historia. Era una segunda oportunidad que él no merecía, pero que iba a honrar cada día. El camino sería largo, pero ya no estaba solo. 5 años después, el apartamento de Puerto Madero resonaba con risas. Felipe, ahora un niño de 5 años lleno de energía, corría por el pasillo. Papá, más rápido, gritaba. Santiago, ahora con algunas canas pero con una mirada serena, lo perseguía. Valeria, embarazada de 7 meses de una niña, los miraba desde el sofá, riendo. Habían renovado sus votos un año atrás, en una ceremonia íntima en la playa de Mar del Plata. Santiago había vendido su firma de inversiones y ahora dirigía una fundación que ayudaba a madres solteras en situaciones de riesgo. Había encontrado su propósito. Los voy a atrapar, dijo él, alcanzando a Felipe y haciéndole cosquillas. Mientras sostenía a su hijo y miraba a su esposa, Santiago entendió. Las segundas oportunidades no eran un regalo, eran una construcción. Se construían día a día, con paciencia, con honestidad y con la elección consciente de amar. Había aprendido, por el camino más difícil, que la verdadera vida no estaba en el éxito, sino en el hogar que había estado a punto de destruir. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.